Continuamos en Sin Distancias y abrimos ahora una ventana para asomarnos a la antropología, que nos permite conocer al hombre en el marco de la sociedad y la cultura. Interculturalidad y educación en Argentina es hoy el tema de reflexión que nos propone la profesora de Antropología de la UNED, Carmen Osuna. Desde la década de los 90, la incorporación del término interculturalidad en las políticas argentinas ha marcado la transformación en la manera de interpretar las diferencias culturales en la educación. Para conocer este proceso, tenemos como invitada a una antropóloga argentina experta en este tema. Buenos días a todas las personas que nos estén acompañando. Tengo el placer de estar hoy aquí con Gabriela Novaro, profesora de Antropología de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Hola Gabriela, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Es un gusto estar. Y bueno, esperemos poder conversar de temas que nos convocan hace tiempo con Carmen. Sí, pues vamos a empezar, si te parece, con una primera pregunta más general, más de contexto para las personas interesadas en este tema. ¿Cómo se entiende lo intercultural en las políticas educativas en Argentina? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Bueno, en Argentina supongo que esto es algo compartido con otros países. Los proyectos educativos históricamente han sido proyectos muy asociados desde el Estado a la conformación de la nacionalidad. Y en ese sentido, la historia de Argentina, la historia del sistema educativo argentino, reconoce como marcas muy fuertes de un proyecto uniformizador. En Argentina tenemos un prócer nacional que es Sarmiento, a lo mejor se conoce aquí, que habla de las escuelas como templo del saber y que concretamente fue parte como de los ideólogos que conformaron el Estado Nacional con esta idea de un sistema que tenía que civilizar a la población, que tenía que avanzar desde Buenos Aires sobre un interior concebido como una barbarie, y que tenía después, cuando llegan grandes oleadas migratorias a la Argentina, que imprimir, sobre todo en los hijos de esos inmigrantes, el espíritu nacional. Y esa fue como la marca de conformación del sistema educativo en Argentina, y ese fue el discurso claramente hegemónico, digamos, y casi el único, hasta el fin, yo diría, de la última dictadura militar. Como que las experiencias alternativas a eso eran puntuales, eran fragmentadas. Cuando empieza la transición a la democracia y sobre todo cuando avanzan la estabilización del sistema democrático en Argentina, esto está muy asociado a un discurso que aparece legitimando esta cuestión de la diversidad. Y entonces, entrando en la década del 90, empiezan a discutirse a nivel de políticas de Estado la necesidad de habilitar otras voces, legitimar otras posiciones, y el discurso de la interculturalidad empieza a ser un discurso de Estado en ese contexto. Ahora, eso tampoco está desprendido, además de la particularidad nacional, digamos, no está desprendido de cómo el discurso de lo diverso y el discurso de la interculturalidad y la multiculturalidad es un discurso de los organismos internacionales, que también, sobre todo en algunos momentos de la historia argentina, han tenido como una injerencia muy clara. Entonces, por un lado, tiene esa huella de un discurso que reacciona contra la homogenización muy fuerte del sistema educativo, que legitima otras cosas, pero que también aparece como amparado por intervenciones de organismos externos. También tiene la marca de movimientos reivindicatorios, básicamente en Argentina, de la población indígena. Digamos que también en la reforma constitucional del 94, que es cuando se hace la reforma constitucional en la Argentina, se produce un reconocimiento de derechos no solo en el campo educativo, sino en otros campos también, acceso a territorios, la cuestión de la propiedad comunal de la tierra, etcétera. Y en ese contexto, en educación, aparecen las políticas interculturales o un discurso de la interculturalidad que en Argentina básicamente se entiende a nivel de política de Estado dirigida hacia la población indígena, lo que yo creo que en todo caso ahora charlamos de eso, es una cuestión a problematizar. ¿Hacia la población migrante entiendo que también o solamente? En realidad no. Por ejemplo, en la Ley Nacional de Educación, la nacional, la modalidad de educación intercultural, porque es una modalidad, entre otras, digamos, se refiere a la población indígena. Se refiere a la población indígena, además, comprendiendo lo indígena bastante referido a la población asentada en espacios rurales, que vive en comunidad,
y sobre todo en lo educativo, digamos, dirigido a trabajar sobre temas de lengua. Okay. En otras jurisdicciones de Argentina, porque hay, digamos, por más que sea un sistema centralizado, hay cierta autonomía en las constituciones provinciales, sí las leyes educativas, las leyes educativas de algunas provincias incluyen a lo migrante. Por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que no es menor porque en realidad la población en Argentina está muy concentrada en la provincia de Buenos Aires. Pero la normativa nacional educativa refiere lo intercultural básicamente a lo indígena. Bueno. Y es una cuestión que incluso los mismos políticos actualmente están poniendo en discusión, digamos, si tiene que ser así esto. Que por un lado tiene el tema de instalar la interculturalidad en el sistema educativo general, digamos, hay toda una discusión que yo entiendo que acá también se da, si lo intercultural tiene que ser una dimensión de toda la política educativa o tiene que ser una modalidad específica para población específica. La gran discusión que hubo en Bolivia también, ¿no? Y que al final se optó por que fuera pues parte de todo el sistema educativo, con todos los claroscuros que eso pueda llevar, ¿no? Y claro, ahí, digamos, uno encuentra que en alguna disposición media perdida de alguna normativa puede ser que se aluda a esta idea de que lo intercultural tiene que permear todo el sistema educativo. Pero en realidad, más allá de esa retórica o de algún funcionario de turno que puede decir esto en un discurso florido, en verdad hay pocos dispositivos que instalen lo intercultural como una cuestión dirigida a la educación común y para todos los niños. Y esto por ahí lo puedo decir porque yo he estado, digamos, además de la investigación que hago hace algún tiempo, durante muchos años integré organismos del Ministerio de Educación en Argentina, el Ministerio Nacional de Educación, y pasé desde la Dirección de Educación Intercultural a la Dirección de Gestión Curricular. La Dirección de Gestión Curricular es donde se define el currículum para todos los niños. Y ahí instalar la necesidad de problematizar cómo se define lo nacional, cómo se incluye lo diverso, es un tema y sigue siendo un tema. Pero mucho más si nos vamos a discutir qué pasa, ya no a nivel de la política que se formula en grandes documentos, sino a nivel de lo que sucede en las escuelas concretas, esto es, digamos, mucho más complejo aún. ¿Puedes poner algún ejemplo? Tú tienes muchísima trayectoria con etnografías escolares, de cómo, pues de esa dificultad, ¿no? De cómo baja, digamos, este discurso que parece que está legitimado en el Estado, cómo baja más propiamente al sistema o incluso a cuestiones más en escuelas, ¿no? No sé si puedes complejizar este tema a través de ejemplos que siempre son tan preciosos. Digamos, yo creo que ahí hay como un actor que entiendo que en todos los sistemas educativos centralizados es clave, que es la docencia. Y creo que en Argentina la docencia está como interpelada por mandatos múltiples y contradictorios. Entonces, la docencia argentina fue muy fuertemente marcada por este proyecto que ponía a la escuela en el lugar nacionalizador y civilizador. No es menor, para mí es como muy elocuente la idea esta de Sarmiento, vuelvo a Sarmiento, de la escuela como templo del saber, ¿no? Y eso me parece que instala a los docentes en un lugar determinado, pero además es una concepción sobre el saber, que es lo que yo creo que también la interculturalidad o las propuestas de educación intercultural tienen que problematizar, digamos, cómo se define el saber legítimo, cómo se define el saber escolar y qué pasa con los saberes no escolares que están en la escuela, porque obviamente el chico no se saca su ropa cuando entra a la escuela, y creo que en ese punto ha sido como es muy difícil registrar cambios sustantivos en los posicionamientos. Entonces, los maestros a veces incluso se los culpabiliza por situaciones de no respeto de lo diverso, de no inclusión de la interculturalidad, pero al mismo tiempo se les demanda acciones que implican disciplinar, nacionalizar, normalizar, y por eso yo lo que quiero decir es, digamos, me parece que el docente aparece como una figura atravesada por mandatos contradictorios, y por ahí el problema es que además no se explicitan como mandatos contradictorios, sino que aparecen como capas superpuestas. Entonces, en algún acto de lo que antes se llamaba el descubrimiento de América, que ahora se llama, o el Día de la Raza, que ahora se llama el Día de la Diversidad, pero que el docente puede tener un discurso donde
realice una reflexión cuidada de qué palabras va a decir para no ofender a nadie. Ahora después, el 25 de mayo, volvemos a vestir a los niñitos de negros y ponerlos a vender velas y a los indios con taparrabos. Entonces, me parece que hay, a nivel de la docencia, hay como una mezcla muy grande de mandatos, pero me parece que además hay una clave para esta muy compleja de trabajar, que es la cuestión de cómo se define en la escuela lo legítimo de ser enseñado. Y ahí yo creo que el sistema educativo sigue manejándose con el presupuesto de que las disciplinas académicas es el único espacio donde buscar qué saberes difundir. Creo que las disciplinas académicas, por supuesto, son saberes para considerar y para transmitir pero creo que hay mucha dificultad para pensar en la validez de otro tipo de saberes y conocimientos, y en eso la interculturalidad tendría que dar un debate, digamos. Existen, supongo, demandas entonces en ese sentido por parte de la población indígena por incluir ese tipo de otros saberes, ¿no? en la escuela. No sé si de pronto también de las poblaciones migrantes. ¿Conoces algún ejemplo, hay algún caso donde esto de alguna manera se haya, pues no sé si conseguido, pero por lo menos esté en el intento? Bueno, lo que hay en Argentina, que a mí me parece que es significativo para mirar, ha habido movimientos muy interesantes dentro de la misma docencia, sobre todo en algunos grupos, a nivel de algunos espacios de capacitación docente, algunos espacios de involucramiento de los docentes en la militancia gremial, que han permitido abrir cierto espacio para escuchar otro tipo de posicionamientos, otras voces. Y, por ejemplo, para hablar de ejemplos, se me ocurren encuentros que se han hecho entre ciertas universidades, gremios docentes y población y movimientos indígenas, donde se ha escuchado distintas voces. Ahora, comentábamos la otra vez en otro encuentro con Carmen reciente, que lo que creo que a veces es también complicado es ver, frente a esa deslegitimación histórica de los saberes, las tradiciones, las posiciones, las identidades indígenas en Argentina, lo que a veces sucede como reacción es un discurso de afirmación muy tradicionalista, que, por ejemplo, yo he escuchado en esos encuentros, ¿no?, con esos tres actores tan claves de todo esto, hablar a algunos representantes indígenas diciendo, bueno, nosotros no queremos la historia, nosotros queremos el mito. Y eso, digamos, ¿cómo se traduce una propuesta escolar? Me parece que eso a veces termina traducido en que justamente lo que se llama las escuelas de modalidad indígena terminen con una gran incertidumbre sobre, bueno, ¿qué saberes vamos a transmitir en este contexto? ¿En qué medida vamos a, habilitar otras voces, otras perspectivas, pero no dejar de tener en cuenta que lo que los niños tienen que tener también en la escuela es un acceso a los conocimientos considerados comunes? Por supuesto que eso nos pone en la discusión de cómo se define lo común. Efectivamente. Pero uno diría que en las sociedades actuales, y acá creo que podríamos hablar de Argentina, de España y de muchos otros lugares, bueno, el acceso a la lectoescritura es un saber común, el acceso a ciertos cálculos básicos es un saber común, el acceso a ciertos elementos para entender la realidad social y el medio es un saber común. Y yo creo que no se puede caer en la reivindicación de estas voces que han sido silenciadas, pensando que solo tenemos que escuchar esas voces silenciadas y dejar de demandar calidad en el acceso educativo de los niños a los saberes legitimados como necesarios para desempeñarse en la sociedad. Y yo creo que esa es la gran discusión de las propuestas de modalidad de educación intercultural. Sí, que es otro de los grandes temas, ¿no? Porque de ahí también se pueden desprender, que otras veces lo hemos hablado, o yo en otras investigaciones, cómo se puede caer en los efectos paradójicos, ¿no? Exacto. Sí. Cómo puede ser de alguna manera convertirse o tener efectos contraproducentes, ¿no? Claro. Sí, con paradoja queremos decir una propuesta que empieza formulándose con una intención y que termina en una intención totalmente contraria. Y ahí, digamos, ya no en las escuelas necesariamente modalizadas de educación intercultural, sino en las escuelas comunes, que son a las que asisten la mayoría de los niños en Argentina, uno lo que encuentra, que donde conviven niños con marcaciones vinculadas a lo indígena, niños migrantes, niños que no son indígenas ni migrantes, pero que por ahí son pobres, niños que no son tan pobres, y uno lo que encuentra es que cuando el docente intenta desplegar estrategias para reconocer la diversidad,
muchas veces esto termina en un efecto paradójico, decimos, en el sentido de que más que valorizar eso, termina en una marcación que los niños a veces se quieren sacar de encima en el contexto público de la escuela, que no es claro que deseen asumir. Y entonces decirse boliviano o conocer una palabra en quechua o hablar de una tradición, de alguna creencia indígena, en realidad, más que permitir valorar eso de otra manera, marca al niño de una forma que después es objeto, cuando la maestra se va y los niños se van al recreo, es objeto de más señalamiento de parte de los compañeros. Entonces, digamos, la escuela, hasta dónde la escuela puede resolver sola el rever la desvalorización de identidades que han sido históricamente desvalorizadas, no solo en la escuela, sino en la sociedad en general. Supongo que la escuela por sí misma sola no puede. Entiendo que, ¿no? Hablar, pues eso, la escuela como abierta, ¿verdad? Al entorno, a la comunidad, a las familias, pero no sé, en Argentina, aquí es bastante complicado, ¿no? Claro. Las no, escuelas por supuesto. suelen estar muy cerradas. Sí. Suelen, yo creo que no siempre, ¿eh? Hay cosas que la escuela puede hacer y quizás una vez se enoja porque a veces siente que podría hacerse con lo que hay, más de lo que se hace, y que a veces tiene que ver con cómo el sistema educativo, la cuestión evaluativa, la cuestión de la acreditación, la cantidad de conocimientos que se supone que los niños tienen que aprender en ese contexto, impide profundizar, impide detenerse en ciertas situaciones, y yo creo que eso es algo que dentro de las relaciones que hay se podría pensar. Y por supuesto que hay límites de lo que en el contexto educativo se puede resolver en sí mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que para terminar con algún optimismo esta pequeña charla, digamos, creo que hay experiencias que muestran que dentro de por eso de los límites de lo posible, hay pasos que se pueden dar también desde lo escolar, no solo desde lo escolar, pero también desde lo escolar, en vistas a la construcción de otro tipo de relaciones. Lo que supone, yo creo que sí, en la escuela me parece que es un ámbito muy propicio, digamos, para una reflexión sistemática sobre el sistema de relaciones dadas. ¿No? Es un momento... Es un espacio privilegiado. Exactamente, donde los docentes y los niños tienen la posibilidad de detenerse y pensar, ¿cómo estoy mirando al otro? ¿Por qué estoy mirando al otro de esa manera? ¿Y qué otro tipo de relaciones son posibles? Creo que eso cambie automáticamente el sistema de relaciones, quizás no, pero sí que se pueda permitir una reflexión sistemática sobre eso. Creo que es posible. Muy bien, pues nos vamos a quedar con esa reflexión, con esa imagen. Sí, Gabriela, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante y muy cortito, la verdad. Qué pena. Ya retomaremos. Sí, en otra. Gracias, Gabriela. Bueno. La profesora de Antropología de la UNED, Carmen Osuna, y Gabriela Novaro, profesora de Antropología de la Universidad de Buenos Aires, nos han acercado hoy a los cambios educativos de los últimos años en Argentina respecto a la diversidad cultural. Nos han planteado una reflexión sobre la escuela como lugar para pensar sobre las relaciones entre culturas.